Para los que no estáis habitualmente o es la primera vez que venís, estamos desarrollando una serie en las parábolas del Señor Jesucristo. En concreto, estoy compartiendo la serie con Santi y cuando nos toca predicar, estamos analizando cada una de las parábolas que encontramos en los evangelios. Hemos hecho una selección. En concreto, en su momento seleccionamos 10 parábolas. Hemos visto la parábola del sembrador, algunos la recordaréis. Comenzamos con una introducción a las parábolas. Posteriormente vimos la parábola del sembrador. Vimos la parábola del trigo y la cizaña. Vimos la parábola del tesoro escondido, del grano de mostaza, de los talentos, de la red y los peces, de los 2 deudores, ha sido la última, y la que nos toca esta mañana es la de la viña del Señor. Estamos ya al final de las parábolas, nos quedan 2 por ver, que son el banquete de bodas, que veremos en la próxima predicación, y la parábola de las 10 vírgenes, que será la última que tengamos. Como breve repaso, decíamos en su momento, y hemos ido revisando cada vez que hemos tenido una de estas predicaciones, que las parábolas eran ingeniosas imágenes en palabras sencillas con lecciones espirituales profundas. Decíamos que Jesús fue el maestro de la narración, de la enseñanza. Decíamos que las parábolas fueron un cambio significativo en el método narrativo del Señor Jesucristo, que además coincidió con su último año de ministerio público. Por lo tanto, a través de las parábolas y a través de estos ejemplos, hemos ido viendo verdades ilustradas en preceptos, proposiciones o principios concretos. Acompañadme en esta mañana, por favor, a Mateo, capítulo 20. Mateo, capítulo 20. Vamos a leer del versículo 1 al 16. Dice la palabra del Señor en Mateo 20, versículos del 1 al 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros.
porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. El Señor bendiga su palabra. En estos versículos del 1 al 16 que acabamos de leer, encontramos la conocida como la parábola de la viña, los obreros de la viña. Y vemos, acabamos de leer, lo que significa trabajar y servir en la viña del Señor. Algo curioso que estamos viendo en cada uno de los ejemplos que estamos estudiando, que se repite una y otra vez, es que el Señor nos está explicando en cada una de estas parábolas cómo es el reino de los cielos. Sin las parábolas no tendríamos seguramente la capacidad de conocer más sobre el reino de los cielos. Un reino muy diferente a los reinos que podemos ver en la tierra, muy diferente a los gobiernos, a las naciones, cada uno con sus propias leyes, que no se pueden aplicar más allá de determinados territorios. Cuando el Señor nos habla de estas parábolas sobre el reino de los cielos, nos está enseñando en definitiva cómo funciona este reino, cómo es su naturaleza, cuáles son sus prioridades. En definitiva, la manera en la que el Señor gobierna. Esta semana meditaba en dos cuestiones leyendo este pasaje, si me permitís. Lo primero que pensaba era, ahora lo repasaremos todo, ¿vale? Pero pensaba en nuestra empresa, Dani, y me imaginaba esta situación. Yo creo que cualquiera lo puede imaginar en su empresa. Imaginad que la retribución que recibe un trabajador que realiza 12 horas de arduo esfuerzo, sin parar, casi sin descansar, como ocurría en Palestina en esta época, ahora veremos un poquillo sobre ello, es la misma que la que recibe un trabajador que únicamente ha trabajado 1 hora al día. Pues seguramente no me veríais aquí el domingo que viene, si ocurre esto en nuestra empresa. ¿Por qué? El sentido de justicia del ser humano es muy diferente al sentido de justicia de Dios. Otra cuestión que pensaba es, llegó a mis manos, a través de las redes sociales, una historia de una familia en Estados Unidos que contaban muy brevemente, que querían celebrar que había venido al mundo una criatura, un nieto en concreto. Era una familia numerosa y habían tenido la brillante idea, les quedó muy bien la foto, de realizar una foto en orden de nacimiento y de altura, es decir, los más altos detrás y hacer como una escala. No he podido traer la foto, ¿vale? Y me llamó la atención porque había un orden que se repetía y no se rompía en ningún momento hasta que llega el niño que acaba de nacer. ¿Dónde estaba el niño? ¿En el suelo? ¿Tirado? ¿El primero? No. El niño estaba en los brazos del abuelo, al final del todo, en la foto. Y venía a mi mente por lo que acabamos de leer, y lo analizaremos a continuación. El último será el primero. El reino de los cielos se rige por normas que no podemos comprender, que superan nuestra inteligencia, que superan nuestra lógica, nuestro concepto incluso de lo que es justo y lo que es injusto. Y lo vemos claramente en esta parábola, en la que se nos enseña más sobre el concepto de justicia, sobre la gracia, sobre la bondad y el amor de Dios. Y Jesús nos presenta estos principios a lo largo de todos los evangelios. He elegido un par de ejemplos. En Mateo 19:30, el capítulo de antes, leemos que muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Aquellos, vemos en ese capítulo, si lo queréis leer en casa, que en su propia opinión deberían estar al frente, como le pasó al joven rico, resultan ser los últimos, porque no han comprendido la esencia del Evangelio. También lo vemos en Mateo 18:4, donde se dice que cualquiera que se humilla como este niño, ese es el mayor, sigue diciendo, en el reino de los cielos.
También lo vemos en Mateo 23:12, que afirma que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14, en el contexto de la parábola del fariseo y del publicano, nos dice el Señor Jesús: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, dice la palabra del Señor, que será enaltecido. Y vemos esta realidad no solo en sus evangelios, lo vemos en el propio ministerio del Señor Jesucristo, quien nos dice su palabra que se humilló al grado sumo, se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, caminando hacia la cruz, ejemplo perfecto para nosotros de lo que significa humildad y servicio. Lo vemos en Filipenses 2, que nos dice que estando en condición de hombre, Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y sigue diciendo, muerte de cruz. Dios también le exaltó al Señor Jesucristo hasta lo sumo y le dio un nombre, dice su palabra, que es sobre todo nombre. Este es el tipo del reino de los cielos del que estamos hablando. Y lo primero que pensaba es, ¿qué significa entonces servir a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo lleva a cabo Cristo el gobierno de su iglesia? ¿Qué leyes son las que rigen el reino de los cielos? Y es en este contexto donde nos encontramos con esta preciosa parábola, sencilla pero chocante para el pensar, el ser del ser humano. Hemos leído en el capítulo 20, si nos centramos en los primeros 7 versículos, los voy a volver a leer muy rápidamente, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Salió cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. No sé si alguna vez aquí en España, desde luego no lo vemos en el día a día, pero en Estados Unidos es muy habitual este modelo de contratación. Hay miles y miles de jornaleros al día que se concentran en plazas a las afueras de las ciudades, en determinados pueblos, a la espera de ser contratados, para lo que sea. Para lo que sea, para realizar un trabajo en casa, con la carpintería, alguna reparación. Y veía ejemplos durante esta semana. A veces están durante toda la jornada esperando a ser llamados. Puede ser que algún día no sean llamados. Puede ser que algún día no tengan su jornal. Y me recordaba esta situación. Había gente, nos dice, en las plazas desocupados esperando a ser llamados. La primera frase que me llama la atención es una que se repite varias veces. Es el llamado. Y vosotros también a mi viña, y os daré lo que sea justo. Lo primero que me llama la atención es que el Señor es el padre de familia en esta parábola. El Señor es el que nos está hablando de su viña. El Señor, además, es el que nos compara el reino de los cielos en el Antiguo Testamento con una viña. En concreto, nos compara al pueblo de Israel con una viña que el Señor, nos dice el Antiguo Testamento, cuida, nutre y sustenta.
Su iglesia, en definitiva, es esa viña. En la parábola, el Señor es quien siembra, quien riega, quien poda, quien cuida constantemente esa viña. Y en la parábola nos invita a participar de ese cuidado del reino de los cielos. Hay mucho que cortar, hay mucho que hacer, hay mucho que recoger, hay mucho que atender en la viña de Dios. Somos invitados por Él a trabajar en su viña. Somos invitados bajo sus órdenes, sus instrucciones. La viña es suya, no es nuestra. Es del Señor. Como siervos de Dios, lo que tenemos que hacer es seguir fielmente sus instrucciones, las instrucciones que Él nos ha dado. Hacer aquello que a Él le agrada, buscar aquello que a Él le agrada, no lo que a nosotros nos parece. Llegados a este punto, las primeras reflexiones que sacaba para mí también es: ¿estás en la viña del Señor? ¿Estás buscando lo que a Él le agrada? ¿Estás repitiendo lo que Él te ha dicho? ¿Estás haciendo lo que te ha dicho que hagas? ¿Estás buscando agradarle a Él o estás buscando cumplir tus propios deleites, deseos, caprichos? ¿Para quién vivimos, en definitiva? ¿Para tu propio corazón o para Él? ¿Para servirle? ¿Para hacer lo que nos ha mandado? ¿Para quién son nuestros pensamientos, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras metas, nuestros sueños, logros? Si estamos ocupados en nuestros asuntos, solo nos importará lo que a nosotros nos preocupa. Pero si estamos trabajando en su viña, nuestro deleite estará en agradarle a Él, en buscar su dirección, en trabajar para Él y ver cómo su viña se multiplica y fructifica para la gloria de Él, además. El Señor quiere que estemos en su viña. ¿Has escuchado la voz del Señor invitándote? Lo vemos en este pasaje de forma reiterada. Y vosotros también a mi viña. Me encanta cómo el Señor usa esta expresión. La iniciativa es de Él. Dios es el que se acerca a los jornaleros que están desocupados y les dice: id a mi viña a trabajar. La invitación es de Dios. La iniciativa es de Dios. La dirección es de Dios. También hay curiosidades en esta parábola. Y una de ellas es que el padre de familia, el dueño de la viña, está constantemente atrayendo hombres para trabajar a su viña a lo largo de todo el día. Y a primera vista, si pensamos en la rentabilidad de un negocio, es todo lo contrario a rentabilidad. ¿Por qué? Porque podría salir una única vez y llevar a 100 hombres y realizar los trabajos que sean necesarios. Y está durante todo el día haciendo ir jornaleros a su viña. Esta parábola no tiene nada que ver con la rentabilidad, no tiene nada que ver con el modelo de servicio de una empresa. Esta parábola está relacionada con la gracia y con el amor del amo de su viña. Algunos obreros, vemos en su palabra, son llamados a primera hora de la mañana. Los judíos contaban el día de forma diferente a nosotros. Cuando salía el sol, comenzaba el día y contaban las horas hasta la puesta del sol. Y nos dice el fragmento que hemos leído que algunos los llamó incluso a las 11 de la mañana y va más allá, o a las 5 o 6 de la tarde, cuando solo quedaba una hora
para que se pusiese el sol. A pesar de la corta jornada que quedaba, el amo seguía buscando obreros para trabajar en su viña. En concreto les dice, lo hemos leído en los versículos de 6 al 7, ¿qué hacéis aquí todo el día, desocupados? Ellos respondieron, porque nadie nos ha contratado. Id a trabajar a mi viña. Como decía, no está relacionado con la rentabilidad. Está relacionado con la gracia. Está relacionado con la misericordia. Está relacionado con la generosidad, con la bondad del amo de la viña. Dios no te llama a su servicio porque te necesite o me necesite. Dios no nos necesita. Tú necesitas trabajo. Tú y yo le necesitamos. Necesitamos ser parte de su obra y tenemos ese privilegio. Dios te está llamando a participar en lo más grande, lo más excelso, lo más increíble, lo que de verdad perdura, que es trabajar mano a mano en su viña. El escritor Spurgeon lo describe de esta manera. Dios no nos pone a trabajar porque necesite obreros, sino porque nosotros necesitamos trabajo. Dios no nos pone a trabajar porque necesite obreros, sino porque nosotros necesitamos trabajo. Dios lo hará contigo o sin ti, conmigo o sin mí. A veces cometemos el error de sentirnos demasiado importantes, de sentirnos imprescindibles para la obra de Dios. No perdamos el foco. Dios puede hacer todo sin nosotros. Lo hace con nosotros por su misericordia. Lo hace con nosotros y eso debe llenarnos de gozo y verlo como un verdadero privilegio. Es un honor que el Señor quiera usarnos como instrumentos moldeables para cumplir sus propósitos. Este es un plan divino. Esta es la máxima expresión de su bondad para con nuestras vidas. Venía a mi mente el caso de Nínive. Si Dios hubiese querido salvar a Nínive, podría haber enviado huestes espirituales para predicar las buenas nuevas y los ninivitas habrían escuchado el mensaje del Evangelio. Pero ¿qué usó Dios, en cambio, para hablar a los ninivitas? Dios eligió a Jonás, un profeta que, aunque no era el mejor de los profetas, fue el instrumento por el cual la ciudad de Nínive se arrepintió. Y todo para la gloria de Dios. Incluso un profeta desmotivado, un mensaje aparentemente pésimo, pero él salvó a la ciudad. Dios nos llama, nos invita a trabajar en su viña. Pero somos nosotros quienes trabajamos con Él. No perdamos el foco, como he dicho antes. No es Él quien trabaja para nosotros. Somos nosotros los que trabajamos para Él. A veces esperamos que Dios se ajuste a nuestros deseos, cuando lo que tenemos que hacer es buscar nosotros su dirección y decir, Señor, ¿dónde quieres que te sirva? ¿Qué quieres que haga? Mirad cómo lo dijo Spurgeon también, y perdonadme que lo vuelva a mencionar, pero estamos preparando el mensaje con 2 libros y uno de ellos es con uno de Spurgeon. Si vienes a la viña del Señor, dice, trabajarás con Él. Y de esa forma serás ennoblecido. Para mí,
Eso es lo más maravilloso de nuestro servicio, que somos colaboradores de Dios. Sigue diciendo el autor, es como inclinar el tallo flexible de la vid y sentir una mano todopoderosa trabajando suavemente con la nuestra. Como si tomáramos la podadera y cortáramos la rama extendida, pero sintiendo que hay un cuchillo más agudo que el nuestro cortando junto a nosotros. Y termina diciendo, como si tomásemos la pala y cavásemos alrededor de la vid, pero en todo momento sabiendo que hay un obrero secreto cavando más profundamente que nosotros, haciendo eficaz nuestro trabajo. Tenemos que sentir felices, bienaventurados, gozosos de trabajar en su viña, de que Él sea capaz de utilizarnos a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestros errores y pecados. Desesperadamente, dice otro autor, necesitamos servirle a Él. Sigue diciendo, debemos escuchar su voz llamándonos. Porque es cuando trabajamos para Él, cuando nuestra vida cobra gozo, esperanza, sentido, alegría y un futuro pleno. Hay un himno que no sé si alguno conoceréis que dice, placer verdadero es servir a Jesús. No hay obra más noble ni paga mejor. Yo quiero con fe y con amor servirle. Prometo desde hoy servir a Jesús, servirle con fe. ¿Qué paga tan rica tendré? No importa que sufra, Él sufrió por mí. Sirviendo a Jesús soy feliz, dice el himno. Hay muchas interpretaciones de esta parábola, hasta 7 contaba en uno de los libros. Y me vais a permitir que no le he visto lugar a intentar explicar alguna de ellas. Si alguno tiene curiosidad, lo podemos compartir. Hay versiones que explican que esta parábola representa las épocas de la vida del ser humano. Indican que habla de la niñez, de la juventud, de la edad anciana, cuando somos llamados al servicio del Señor. Otros dicen que representan las épocas del pueblo de Israel. Y así hasta 7. ¿Vale? Yo me quedaba con una persona que fue llamada al final de su vida y que la vemos en los evangelios. Pensaba en el ladrón en la cruz, a quien el Señor Jesús les dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuánto tiempo pudo servir en la viña del Señor? Unos minutos, apenas unos minutos. Pero su fe fue tan genuina que se quedó el recuerdo registrado en las Escrituras. Su petición fue simple. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un simple acto de fe en un momento cercano a su vida, al final de su vida, fue suficiente para ser acogido por el Señor. Dios nos ha llamado a trabajar en su viña y aunque cada uno de nosotros hemos sido llamados en momentos diferentes de nuestras vidas, todos tenemos un único propósito: servirle, trabajar para Él, el tiempo que sea, agradarle y sobre todo glorificar su nombre en todo lo que hagamos. Algunos habéis sido llamados a las 6 de la mañana y tenéis 12 horas por delante, si lo llevamos al ejemplo de la parábola, 1 hora menos. Otros a las 9, otros al mediodía
y otros quizá a la última hora de la tarde. Lo importante es que hemos sido llamados con ese único propósito que decía, servirle y hacer su voluntad. Y es importante también resaltar en este punto que los obreros, cuando son llamados y acuden a la viña, en ese momento tienen que dejar a un lado sus propios intereses. En ese momento tienen que dejar a un lado sus preocupaciones. Si hemos sido llamados por Él, no es para seguir con nuestros asuntos. Tiene que existir un cambio en nuestras vidas. ¿Es el Señor lo primero en nuestras vidas? ¿Estás o estamos dispuestos a trabajar con un corazón dispuesto y lleno de fe? Sencillo, se trata de encontrar el mayor placer en nuestras vidas en servirle. En servirle, en tener la disposición para ello, en tener la ilusión enfocada en ello, tu tiempo, tu energía, tus recursos, tu familia, todo. ¿Está tu corazón dispuesto a servir al Señor? El Señor nos ha encargado esta labor, evangelizar a los perdidos, aconsejar a los heridos, enseñar a los niños, instruir a los jóvenes, servir a los hermanos. Y sigue diciendo en la parábola, y yo os daré lo que sea justo. Y yo os daré lo que sea justo. La paga no es del ser humano. La paga no es terrenal. La paga es necesaria. La paga no es un denario. La paga es de Dios. Nos equivocamos si estamos sirviendo en la viña del Señor esperando paga humana. No debemos esperar recompensas de los hombres. Seguramente fallemos, nos equivoquemos. Si realmente estamos sirviendo al Señor, debemos esperar una paga espiritual. ¿Qué ocurrió cuando recibieron la paga? Salió lo del ser humano. Dice de su palabra que comenzaron a murmurar. ¿Contra quién? Contra el padre de familia. Diciendo, estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Qué les contestó? Amigo, no te hago agravio. ¿Acaso no convenimos en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿Tienes envidia porque soy bueno? Y termina diciendo, así que los primeros serán los postreros y los postreros primero. A nuestros ojos, según nuestro criterio humano, parece injusto, ¿verdad? Hay quien ha estado trabajando 12 horas en pleno calor de Palestina y reciben la misma recompensa que el resto. ¿No habían convenido con ellos un denario? ¿No necesita un denario quien es llamado a primera hora de la mañana y a última hora de la mañana? No pensemos por nada del mundo que merecemos más que nuestros hermanos. No pensemos que merecemos más por nuestra dedicación, por nuestra madurez espiritual, por nuestra condición, por nuestro servicio a Cristo. Como si leéis, tuve que leerme el capítulo 19, ¿vale? Pero si lo leéis en casa, vemos al joven rico. El joven rico parecía conocer la ley, pero no entendía la esencia del Evangelio. Nuestro concepto
de justicia está distorsionado. El concepto de justicia del ser humano está distorsionado. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Por nuestro pecado. Pensaba en, bueno, no sé si todos tenéis hermanos, pero los que tenéis hermanos, cuando vuestra madre os repartía la merienda, por arte de magia, siempre la merienda de tu hermano es más rica y más grande que la tuya. Siempre. Está medido. Es así. Él tiene un trozo más grande. Él es... Siempre. Siempre. Desde niños, comenzamos precisamente a distorsionar nuestro concepto de justicia. La generosidad de Dios no se mide por el tiempo que hemos servido. Se mide por su gracia inmensa. Se mide por su inmensa bondad. De ninguna manera Dios paga a todos. Dios paga a todos con un denario, como decía antes, porque Él es el único que es inmensamente rico para poder hacerlo. Si Dios tuviese que darnos lo que es justo, estaríamos perdidos. Estaríamos en el infierno. Porque eso es lo que merecíamos. Pero en su inmenso amor, en su gracia, en su misericordia, Dios envió a su Hijo para liberarnos, para rescatarnos, como redención para nuestras vidas. Ahora nos ha hecho el Señor objeto de su gracia y de su misericordia. Y es que no puede darnos menos, no puede darles a uno una paga perfecta y preciosa y a otros darles menos. Imaginad si lo llevamos a la vida eterna. ¿Puede acaso el Señor darles a algunos la vida eterna de forma entera y completa y a mi hermano solo un poquito de la vida eterna? Si lo llevamos a los pecados, ¿puede recibir alguno la totalidad del perdón de los pecados y otro solo un poquito del perdón? No. Tú y yo, todos necesitamos un denario completo. Tu hermano también necesita un denario completo, a la hora a la que haya sido llamado a servir al Señor. Recuerda la frase del ladrón en la cruz: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No trabajamos, por lo tanto, en la viña del Señor por activismo, por religiosidad, por compromiso. No. Lo hacemos por amor. Lo hacemos por deseo de servir al Rey de Reyes, a nuestro Señor. Lo hacemos porque hemos sido llamados y creados para servirle, para glorificarle. Hemos sido diseñados para ello. No hay mayor gozo, no debería haber mayor gozo para nosotros que participar en algo tan grande como es el reino de los cielos, ser instrumentos usados por su gracia, por su misericordia. Venía a mi mente, y con esto voy terminando, un antiguo himno que alguno conocerá que dice: yo quiero trabajar por el Señor, confiado en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar, llorar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador, y el que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Para terminar, leía en Lucas 17:10: cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, podréis decir:
Siervos inútiles somos, pues hicimos lo que debíamos hacer. Siervos inútiles somos, pues hicimos lo que debíamos hacer. Hicimos aquello por lo cual Dios nos compró. Hicimos aquello para lo que Dios nos preparó, para lo que Dios nos diseñó, para servir en su reino. No esperemos que nos estén aplaudiendo cada 5 minutos. Lo hacemos por y para Él. Nos cuesta mucho entender el Evangelio de la Gracia cuando pensamos en que nuestras vidas son muy correctas, que todo lo que hemos logrado lo hemos logrado por nuestro servicio y no por su bondad, por su amor, por su misericordia. No hay obra más noble, no hay paga mejor, como decía el himno, aunque sea la última hora del día, aunque te hayas dedicado demasiado a tus propios asuntos, aunque pienses que es un despilfarro la gracia del Señor para contigo, para con tu vida. Ven a la viña del Señor, aunque creas que eres demasiado joven, aunque creas que eres demasiado mayor, aunque creas que eres demasiado pecador. Ven, es el llamado del Señor, es su viña, es Él quien te llama, es Él el que te necesita, es Él el que te pagará lo que es justo. No hay mejor lugar que este, trabajar en su viña. Vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Señor, queremos darte por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, que supera nuestro entendimiento, Padre. Gracias por habernos llamado a cada uno de nosotros a tu servicio, Señor. Gracias, Señor, por hacernos trabajar para tus propósitos, Señor, por crearnos para ellos, Señor. Gracias porque nos permites ser tus siervos, Padre. Gracias por habernos llamado. Gracias por la bondad, por la gracia que has derramado sobre nosotros, Señor. Gracias porque, como hemos leído, Señor, no hay placer más grande que servirte a ti, Señor. Saber que tú te complaces en el trabajo de tus siervos, Padre. Queremos pedirte que tú nos guíes a cada uno de nosotros, Señor, en nuestras vidas, como congregación, nuestras familias, Padre, y que prepares la semana que tenemos por delante, Padre. Guíanos tú, Señor, y llévanos ahora con bien a nuestro hogar y en el hueco de tu mano, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.